Jamás pensé que mi propia hija me encerraría en una casa para dejarme morir de hambre y sed, mientras se iba de crucero con el dinero que yo misma le había dado durante décadas. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Carmen Ruiz Moreno, tengo 68 años y durante los últimos 40 he vivido únicamente para mi hija Elena. Cuando mi esposo nos abandonó en 1984, yo tenía apenas 28 años y Elena era una niña de 8 meses que lloraba todas las noches como si supiera que su padre jamás volvería. Recuerdo perfectamente el día en que decidí que mi vida ya no me pertenecía. Estaba en mi pequeño apartamento de Valencia, cargando a Elena, mientras miraba las facturas sin pagar acumuladas sobre la mesa de la cocina. No tenía estudios superiores, no tenía experiencia laboral, pero tenía algo que creía inquebrantable: el amor incondicional de una madre. Conseguí trabajo en una floristería del barrio de Rusafa. Doña Mercedes, la propietaria, se compadeció de mi situación y me permitió llevar a Elena conmigo durante los primeros años. Mientras yo preparaba ramos de flores y atendía clientes, mi pequeña jugaba entre los pétalos y las hojas, llenando aquel lugar con su risa inocente. Los primeros años fueron devastadores. Trabajaba de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los domingos limpiaba casas para ganar dinero extra. Elena crecía viendo a su madre siempre cansada, siempre preocupada por el dinero, pero jamás le faltó nada esencial. Cuando Elena cumplió 6 años, tomé la decisión más difícil de mi vida: hipotecar el pequeño apartamento que había heredado de mis padres para pagar su educación en un colegio privado. Mi hija tendrá mejores oportunidades que yo, me repetía cada noche mientras calculaba los gastos del mes siguiente. Durante su adolescencia, Elena era mi orgullo. Sacaba excelentes calificaciones, hablaba 3 idiomas y tenía sueños enormes. Quería estudiar administración de empresas en Madrid, en una universidad prestigiosa que costaba una fortuna. Yo vendí las joyas que mi madre me había dejado, incluyendo el anillo de compromiso que conservaba como último recuerdo de tiempos mejores. «Mamá, no tienes que hacer esto», me decía Elena cuando me veía trabajar turnos dobles en la floristería y limpiar oficinas por las noches. Pero yo la tranquilizaba. «Hija mía, todo lo que hago es para que tengas el futuro que mereces. Tú vas a ser alguien importante en la vida». Durante 5 años, mientras Elena estudiaba en Madrid, yo vivía con lo mínimo indispensable. Mi desayuno era café con una tostada, mi almuerzo consistía en un bocadillo y muchas noches cenaba solo una sopa de sobre. Pero cada mes le enviaba puntualmente el dinero para sus gastos: matrícula, alquiler, comida, libros, ropa, incluso dinero extra para que pudiera salir con sus compañeros de universidad. Elena se graduó con honores en 2011. El día de su graduación, lloré de emoción viendo a mi hija en toga y birrete, sabiendo que todo mi sacrificio había valido la pena. Tenía 26 años, era hermosa, inteligente y tenía el mundo a sus pies. Pero algo cambió cuando Elena consiguió su primer trabajo en una empresa de consultoría en Madrid. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus visitas a Valencia se espaciaron, y cuando hablábamos por teléfono, parecía distante, casi impaciente. «Estoy muy ocupada, mamá», me decía cuando yo le preguntaba cuándo vendría a visitarme. «El trabajo es muy exigente y tengo que hacer networking con gente importante». Yo la comprendía. Mi hija estaba construyendo su carrera, conociendo gente de su nivel social y educativo. Era natural que una mujer joven y exitosa como ella tuviera otras prioridades. En 2019, Elena me anunció que se casaría con Miguel Vega Santos, un ingeniero que trabajaba en la misma empresa. La boda sería en Madrid, en un hotel de 5 estrellas, con más de 200 invitados. Yo gasté mis últimos ahorros en un vestido elegante y un regalo generoso para los novios, feliz de ver a mi hija tan radiante y exitosa.
Fue en esa boda donde conocí a Antonio Vega Castillo, el padre de Miguel. Un hombre de 70 años, empresario exitoso, propietario de varias empresas de construcción. Desde el primer momento, noté su mirada despectiva cuando Elena le presentó como Carmen, mi madre, la florista de Valencia. «Ah, trabajas con las manos», comentó Antonio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué pintoresco!». Elena se sonrojó y cambió rápidamente de tema, pero yo había captado la humillación en su rostro. Mi hija se avergonzaba de mí. Los meses siguientes confirmaron mis peores temores. Elena ya no me llamaba mamá delante de sus nuevos amigos, sino simplemente Carmen. Cuando yo la visitaba en Madrid, me pedía que no contara detalles sobre mi trabajo o nuestra vida anterior en Valencia. «Es que Miguel y su familia son muy tradicionales», me explicaba Elena. «Prefieren hablar de otros temas». Yo asentía y callaba, tragándome el dolor. Después de todo, había sacrificado 40 años de mi vida precisamente para que Elena pudiera pertenecer a un mundo mejor que el mío. El cambio en Elena se volvió más evidente después de que se mudara definitivamente a Madrid con Miguel. Ya no era la niña dulce que jugaba entre las flores de la tienda, ni la adolescente cariñosa que me abrazaba cada noche antes de dormir. La mujer que regresó a Valencia en diciembre de 2019 para las fiestas navideñas era completamente diferente. «Carmen, necesito que hablemos de tu situación financiera», me dijo durante esa visita, sin siquiera preguntar cómo había estado o cómo marchaba el negocio de la floristería. Su tono era frío, profesional, como si estuviera hablando con un cliente y no con su madre. Me explicó que Miguel y ella habían estado analizando mi portafolio de activos y consideraban que yo no estaba gestionando correctamente mis propiedades. Yo la miré confundida. «¿Propiedades?» Solo tenía el apartamento de Valencia donde vivíamos cuando era pequeña y la antigua casa de campo en Cuenca que había heredado de mis abuelos. «La casa de Cuenca está completamente desaprovechada», continuó Elena, hojeando unos papeles que había traído en una carpeta elegante. «Según nuestros cálculos, tiene un valor de mercado de aproximadamente 380.000 euros. Sumado al apartamento de Valencia, estamos hablando de un patrimonio de 760.000 euros. Jamás había pensado en esas cifras. Para mí, la casa de Cuenca era simplemente el lugar donde pasaba los veranos de mi infancia con mis abuelos, lleno de recuerdos familiares. El apartamento de Valencia era mi hogar, nada más. Elena, no entiendo por qué esto es importante ahora», le dije. «Algún día, cuando ya no esté, todo será tuyo. Siempre lo has sabido». Su expresión se endureció. «El problema, Carmen, es que no tienes un testamento formal. Si algo te ocurriera, el proceso de herencia sería complicado y costoso. Miguel y yo pensamos que deberías considerar hacer una transferencia de propiedades ahora, mientras estás viva y en plenas facultades». Esas palabras me helaron la sangre. Mi propia hija, a los 35 años, ya estaba planificando mi muerte y repartiendo mis bienes. «Además», agregó, «nosotros podríamos ayudarte a administrar mejor esas propiedades. Miguel conoce el mercado inmobiliario y podríamos generar ingresos adicionales rentándolas o incluso vendiéndolas para invertir en algo más rentable». Durante los días siguientes, Elena insistió con el tema. Me llevó a reuniones con notarios, me mostró documentos legales que no comprendía completamente, me habló de beneficios fiscales y optimización de patrimonio. Todo sonaba muy profesional y convincente, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Fue Antonio, el suegro, quien terminó de revelar sus verdaderas intenciones durante una cena familiar en enero de 2020. Habían venido a Valencia para ultimar los detalles de la transferencia de propiedades. «Carmen», me dijo Antonio con esa sonrisa condescendiente que ya conocía, «Elena nos ha contado que trabajas en una floristería. Debe ser agotador a tu edad. Con la transferencia de las propiedades podrías jubilarte tranquila, sin preocupaciones».
Pero me gusta mi trabajo, respondí. La floristería es parte de mi vida. Miguel intervino. Carmen, seamos realistas. Tienes 64 años. No puedes seguir cargando macetas y trabajando de pie todo el día. Elena y yo podemos encargarnos de todo. Tú solo tendrías que firmar algunos papeles y podrías vivir tranquila el resto de tu vida. Elena asintió entusiasmada. Sí, mamá. Podríamos incluso ayudarte a encontrar un apartamento más pequeño, más fácil de mantener. O podrías considerar mudarte a una residencia de lujo, donde tengas todas las comodidades y atención médica especializada. ¿Una residencia? Mi hija de 35 años ya quería meterme en una residencia de ancianos. No necesito una residencia, dije firmemente. Estoy perfectamente bien cuidando de mí misma. La tensión en la mesa era palpable. Antonio intercambió una mirada significativa con Miguel, y Elena suspiró con frustración. Carmen, no seas terca, dijo Antonio. Elena solo quiere lo mejor para ti. Ella ha estudiado, entiende de finanzas y administración. ¿No confías en el criterio de tu propia hija? Esa pregunta me dolió profundamente. Por supuesto que confiaba en Elena. Había dedicado mi vida entera a formarla, a educarla, a darle todas las herramientas para que fuera exitosa. Pero algo había cambiado en ella desde que se casó con Miguel y comenzó a convivir con Antonio. Durante los meses siguientes, la presión se intensificó. Elena me visitaba cada pocas semanas, siempre con documentos nuevos, siempre con argumentos más sofisticados sobre por qué debería transferir las propiedades. Miguel ha estado estudiando el mercado, me decía. Los precios inmobiliarios van a subir mucho el próximo año. Si transferimos ahora, podemos aprovechar las exenciones fiscales. Oh, Antonio conoce a inversionistas muy serios que podrían estar interesados en la casa de Cuenca. Podríamos obtener mucho más dinero del que vale realmente. Yo siempre encontraba excusas para posponer la decisión. Déjame pensarlo un poco más. Necesito consultar con mi propio abogado. No tengo prisa, prefiero esperar. Pero Elena se volvía más insistente, más impaciente, incluso agresiva. «Carmen, esto es ridículo», me gritó durante una de sus visitas en abril de 2020. Tengo 36 años. Tengo una carrera. Tengo responsabilidades. No puedo estar viniendo constantemente a Valencia para resolver algo que debería ser muy simple. Fue la primera vez que mi hija me gritó. La primera vez que me habló con esa dureza, con ese desprecio apenas disimulado. «Elena, por favor, cálmate», le dije. «Solo necesito más tiempo para entender todos estos documentos legales». «¿Tiempo para qué?», exclamó. «Para seguir siendo una vieja terca que no entiende cómo funciona el mundo moderno». Esas palabras me destrozaron. 40 años de sacrificio, 40 años de amor incondicional. Y mi hija me llamaba vieja terca. En ese momento comprendí que había perdido a mi hija para siempre. La Elena que había criado con tanto amor ya no existía. En su lugar había una mujer ambiciosa, manipulada por su suegro, que veía a su propia madre como un obstáculo para obtener lo que consideraba suyo por derecho. Decidí actuar con cautela. Sin decirle nada a Elena, contacté a Jordi Martín López, un abogado de confianza que conocía desde hacía años, y le pedí que revisara todos los documentos que mi hija me había presentado. Su diagnóstico fue devastador. «Carmen, estos documentos no son para una simple transferencia de herencia. Son para una transferencia inmediata de la propiedad total. Si firmas esto, perderías completamente el control sobre tus bienes. Quedarías a merced de tu hija y su esposo». Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, comprendiendo finalmente que mi propia hija estaba planeando despojarme de todo lo que tenía. Después de mi reunión con el abogado Jordi, decidí actuar como si nada hubiera pasado. Cuando Elena me llamaba, yo fingía estar considerando seriamente su propuesta. Le decía que necesitaba revisar algunos detalles más, que quería entender mejor los beneficios fiscales, que estaba casi lista para firmar. Esta estrategia me dio varios meses de tranquilidad relativa.
Pero en junio de 2024, Elena cambió completamente de táctica. Me llamó un martes por la mañana con una voz dulce que no había escuchado en años. «Mamá, Miguel y yo hemos estado hablando y nos dimos cuenta de que hemos sido demasiado insistentes con el tema de los papeles. Nos disculpamos sinceramente. Lo único que queremos es pasar tiempo de calidad contigo». Su cambio de actitud me sorprendió, pero también me puso en alerta. Conocía a mi hija lo suficiente como para saber que raramente se disculpaba por algo. «Tenemos una propuesta diferente», continuó Elena. «¿Qué te parece si pasamos una semana juntas en la casa de Cuenca? Hace años que no vamos allí, y sería una oportunidad perfecta para reconectarnos como familia. Sin presiones, sin documentos, sin abogados. Solo nosotras dos, como en los viejos tiempos». La invitación me conmovió profundamente. Durante meses había extrañado desesperadamente a la Elena cariñosa de antes, y la posibilidad de recuperar nuestra relación me llenó de esperanza. «Me parece una idea maravillosa, hija», le respondí con genuina emoción. «Hace tanto tiempo que no pasamos tiempo juntas, sin preocupaciones». «Perfecto. Miguel y yo podemos llevarte el sábado 15 de julio. Él tiene que regresar a Madrid el domingo por trabajo, pero yo me quedaré contigo toda la semana. Podremos cocinar juntas, caminar por el campo, recordar los veranos que pasábamos allí con la abuela. La perspectiva de una semana completa con mi hija, en el lugar donde habíamos compartido tantos momentos felices durante su infancia, me emocionó tanto que no presté atención a ciertos detalles que después resultarían cruciales. El viernes 14 de julio, Elena me llamó para coordinar los últimos detalles del viaje. «Mamá, Miguel y yo iremos a recogerte a las 8 de la mañana. Trae ropa cómoda para una semana y no te preocupes por la comida. Miguel y yo nos encargamos de hacer las compras antes de llegar». «¿Miguel también se queda toda la semana?», pregunté. «No, como te dije, él regresa el domingo. Pero su padre Antonio vendrá con nosotros el sábado. Quiere conocer la casa de Cuenca y pasar el día en el campo. Ya sabes cómo son los hombres de ciudad, siempre curiosos por la vida rural». Algo en su tono me pareció extraño, pero decidí no darle importancia. Si Antonio quería visitar la propiedad, no veía ningún problema. El sábado 15 de julio, Miguel llegó puntualmente con un coche nuevo. Un BMW plateado que no había visto antes. Elena estaba sentada en el asiento del copiloto, vestida elegantemente como si fuéramos a una reunión de negocios, en lugar de unas vacaciones familiares en el campo. «Buenos días, Carmen», me saludó Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que estés lista para una semana relajante». Antonio estaba sentado atrás, ocupando gran parte del asiento. Me saludó con un gesto de cabeza, pero inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre la casa. «Elena me ha contado que la propiedad tiene más de 200 años», dijo mientras salíamos de Valencia. «Debe tener características arquitectónicas muy interesantes». «¿Cuántas hectáreas tiene exactamente?». «No lo sé exactamente», respondí. «Nunca he medido el terreno. Para mí siempre ha sido simplemente la casa de mis abuelos». «Claro, claro», murmuró Antonio, pero noté que tomaba notas en un cuaderno pequeño. Durante el viaje de 2 horas hasta Cuenca, la conversación fue superficial y tensa. Elena parecía nerviosa. Miguel conducía en silencio concentrado en la carretera, y Antonio continuaba haciendo preguntas sobre la historia de la propiedad, los documentos de titularidad y los impuestos que pagaba anualmente. Cuando llegamos a la casa de campo, mi corazón se llenó de nostalgia. La construcción de piedra, rodeada de olivos centenarios y con las montañas de fondo, seguía siendo tan hermosa como la recordaba. Elena había pasado muchos veranos de su infancia corriendo por esos campos, ayudándome a recoger aceitunas, jugando con los gatos salvajes que vivían en el granero. «Es exactamente como la recordaba», dijo Elena, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera actuando. Antonio, en cambio, inspeccionaba la propiedad
with los ojos de un tasador profesional. Caminaba por el perímetro del terreno, examinaba la estructura de la casa, tomaba fotografías con su teléfono móvil. «La ubicación es excelente», comentó. «Cerca del pueblo, pero completamente privada. El terreno tiene un potencial enorme para desarrollo turístico». «¿Desarrollo turístico?», pregunté sorprendida. Nunca había pensado en eso. «Carmen, el turismo rural está en pleno auge», explicó Miguel. «Una propiedad como esta podría convertirse en un hotel boutique o en casas rurales de lujo. La rentabilidad sería extraordinaria». Elena intervino rápidamente. «Pero no hemos venido aquí para hablar de negocios. Miguel, ¿no dijiste que tenías que regresar temprano mañana?» «Sí, tienes razón», respondió Miguel. «De hecho, Antonio y yo deberíamos irnos esta misma tarde. Tenemos una reunión importante el lunes temprano y preferimos viajar tonight». Esta información era completamente diferente a lo que Elena me había dicho. Se suponía que Miguel regresaría el domingo y que Antonio solo vendría por el día. «¿Esta tarde?», pregunté confundida. «Pero pensé que íbamos a pasar el fin de semana juntos». «Lo siento, Carmen», dijo Antonio. «Surgió un asunto urgente de negocios, pero Elena se queda contigo toda la semana, como habíamos planeado». Durante la tarde, while Antonio y Miguel seguían inspeccionando la propiedad y tomando notas, Elena me ayudó a desempacar y a preparar la casa para nuestra semana juntas. Por momentos parecía la hija cariñosa que recordaba, pero había algo artificial en sus gestos, como si estuviera siguiendo un guión. «Mamá, mañana por la mañana tendremos toda la semana para nosotras», me dijo mientras preparábamos la cena. «Podremos hablar de todo lo que ha pasado estos últimos años. Tengo muchas cosas que contarte». Cenamos los 4 en la terraza, under las estrellas que brillaban intensamente en el cielo rural. La conversación fue agradable, llena de recuerdos familiares y anécdotas divertidas. Por primera vez en meses, me sentí verdaderamente feliz y esperanzada sobre el futuro de mi relación con Elena. Pero esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché voces en el piso de abajo. Elena, Miguel y Antonio estaban teniendo una conversación en voz baja, pero el silencio de la casa de campo amplificaba sus words. «¿Estás segura de que va a funcionar?», escuché la voz de Miguel. «Por supuesto que va a funcionar», respondió Elena. «Mañana por la mañana, cuando ustedes se vayan, tendré toda la semana para convencerla, sin distracciones, sin interferencias». «¿Y si se niega nuevamente?», preguntó Antonio. La respuesta de Elena me heló la sangre. «No se va a negar. No tendrá otra opción». Esa noche apenas pude dormir. Las palabras que había escuchado resonaban en mi mente como una alarma constante. «No tendrá otra opción». ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi propia hija para conseguir lo que quería? El domingo 16 de julio amaneció con un calor sofocante. Desde mi ventana vi a Miguel cargando maletas en el maletero del BMW, mientras Antonio revisaba unos documentos sentado en el porche. Elena preparaba café en la cocina, tarareando una melodía como si fuera el día más normal del mundo. «Buenos días, mamá», me saludó cuando bajé las escaleras. «¿Dormiste bien? Preparé tu café exactamente como te gusta». Su comportamiento era demasiado solícito, demasiado perfecto. La Elena que yo conocía jamás se levantaba temprano para preparar café, y mucho menos recordaba cómo me gustaba. «Gracias, hija», respondí, observando cuidadosamente sus movimientos. Había algo calculado en cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. Miguel entró a la cocina con las llaves del coche en la mano. «Carmen, ha sido un placer pasar este tiempo contigo. Elena y tú van a tener una semana maravillosa aquí». «Sí», agregó Antonio desde el porche. «Y cuando regreses a Valencia, podremos continuar con esas conversaciones que habíamos dejado pendientes sobre tu situación patrimonial». Elena le lanzó una mirada de advertencia a Antonio, pero él continuó. «Es importante resolver estos asuntos
mientras estás en plenas facultades mentales, Carmen. A tu edad, nunca se sabe cuándo pueden surgir complicaciones de salud. Sus palabras me produjeron un escalofrío. ¿Estabas sugiriendo que yo tenía problemas mentales? ¿Era esa la nueva estrategia para despojarme de mis propiedades? Antonio, mi madre está perfectamente bien, dijo Elena con una sonrisa forzada. Esta semana va a ser solo para relajarnos y disfrutar del campo. Después del desayuno, Miguel y Antonio se despidieron con abrazos ceremoniosos y promesas de llamar durante la semana. Los vi alejarse por el sendero de tierra hasta que el BMW desapareció entre los olivos. «Por fin solas», dijo Elena, suspirando como si se hubiera quitado una carga de encima. «Ahora sí podemos hablar tranquilas». Pasamos la mañana recordando episodios de su infancia, hojeando álbumes de fotografías que había traído de Valencia, cocinando juntas como solíamos hacer años atrás. Por momentos, creí que realmente había recuperado a mi hija, que todo lo anterior había sido un malentendido terrible. Pero después del almuerzo, Elena cambió abruptamente de actitud. «Mamá, tenemos que hablar seriamente», me dijo, sacando una carpeta llena de documentos que había mantenido oculta en su equipaje. «Aproveché que Miguel y Antonio se fueron para poder conversar contigo sin presiones externas». Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. «Elena, habíamos quedado en que esta semana no íbamos a hablar de negocios». «No son negocios, mamá. Es tu futuro. Es nuestro futuro como familia». Su tono se había vuelto profesional otra vez, como en las reuniones anteriores. Extendió los documentos sobre la mesa de madera del comedor. Eran los mismos papeles que había visto antes, pero ahora había otros nuevos, más complejos, con sellos oficiales y firmas de notarios. «Miguel y yo hemos estado trabajando con un equipo de abogados especializados en derecho patrimonial», explicó Elena. «Estos documentos están diseñados para protegerte de cualquier problema fiscal o legal en el futuro. Elena, ya te dije que necesito tiempo para revisarlos con mi propio abogado», respondí firmemente. Su expresión se endureció instantáneamente. «¿Tu abogado? ¿Qué abogado, mamá? ¿Jordi Martín? Ese hombre tiene más de 70 años y no entiende nada de derecho patrimonial moderno». Me sorprendió que supiera el nombre de Jordi. Nunca se lo había mencionado. «¿Cómo sabes de Jordi?», pregunté. Elena vaciló por un momento antes de responder. «Miguel hizo algunas investigaciones. Es importante saber quién te está asesorando. Jordi Martín es un abogado de pueblo, especializado en divorcios y herencias simples. No tiene la experiencia necesaria para manejar un patrimonio como el tuyo». «El tuyo», había dicho, como si mis propiedades ya le pertenecieran. «Elena, no voy a firmar nada sin consultarlo primero con Jordi», declaré categóricamente. Su máscara de hija cariñosa se desplomó completamente. «Mamá, basta ya de tonterías. Tengo 40 años, soy tu única hija, y voy a heredar todo esto tarde o temprano. Lo único que estoy proponiendo es hacer la transferencia de manera organizada, legal y beneficiosa para ambas. Pero yo no quiero hacer ninguna transferencia ahora», insistí. «Estas propiedades son mi seguridad, mi independencia». Elena se puso de pie bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de baldosas. «Tu independencia, tu seguridad. Mamá, tienes 68 años. ¿De qué independencia hablas? ¿De seguir trabajando en esa floristería hasta que te mueras?». Su voz se había vuelto cruel, despiadada. Esta no era mi hija. Esta era una mujer que no conocía. «Miguel y yo hemos sacrificado nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros fines de semana para venir constantemente a Valencia a intentar ayudarte. Hemos pagado abogados, notarios, tasadores, todo para tu beneficio. Yo nunca les pedí nada de eso», grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Claro que no lo pediste, porque eres demasiado terca y orgullosa para reconocer que necesitas ayuda.
Pero yo soy tu hija y tengo la responsabilidad de cuidar de ti aunque no quieras. Se acercó a mí con los documentos en la mano. Vas a firmar estos papeles ahora mismo, mamá. Es lo mejor para las dos. No, dije rotundamente cruzando los brazos. No voy a firmar nada. La expresión de Elena se transformó en algo que jamás había visto en su rostro. Había odio puro en sus ojos, una frialdad que me aterró. Muy bien, dijo con una calma escalofriante. Si quieres hacerlo por las malas, lo haremos por las malas. Se dirigió a la cocina y regresó con mi teléfono móvil en la mano. Sin decir una palabra, lo estrelló contra el suelo de baldosas. Los pedazos de plástico y vidrio se esparcieron por toda la habitación. «Elena, ¿qué estás haciendo?», grité horrorizada. «Te estoy dando una lección de realidad», respondió con esa voz helada que no reconocía. «Estás completamente aislada aquí. La casa más cercana está a 3 kilómetros. No hay línea telefónica fija. No hay internet. Tu querido Jordi no tiene idea de dónde estás». Mi sangre se convirtió en hielo. «Elena, por favor, estás asustándome». «¿Asustándote? Todavía no has visto nada». Se dirigió al grifo de la cocina y cerró la llave de paso principal. Luego fue al sótano y cortó la electricidad. «Elena, para ya con esta locura», le supliqué, siguiéndola por toda la casa mientras saboteaba sistemáticamente todos los servicios básicos. «No es locura, mamá. Es estrategia». Abrió la despensa y comenzó a sacar toda la comida, metiéndola en bolsas de basura. «Tienes una semana para reconsiderar tu posición. Una semana para reflexionar sobre la importancia de la cooperación familiar. Vas a pudrirte aquí, sola, sin comida y sin agua, hasta que entiendas que no tienes otra opción que firmar esos documentos», gritó mientras cargaba las bolsas hacia el coche. Corrí hacia la puerta principal, pero Elena había escondido todas las llaves. Las ventanas tenían rejas de hierro forjado, instaladas décadas atrás para proteger la casa de robos. Estaba completamente atrapada. «Elena, por favor, soy tu madre», le rogué cuando regresó por las últimas bolsas de comida. «Exactamente. Eres mi madre, y todo lo tuyo me pertenece por derecho». Me miró con desprecio absoluto. «Miguel, Antonio y yo nos vamos mañana a un crucero por las Islas Canarias. 10 días de vacaciones merecidas. Cuando regresemos, espero encontrar estos documentos firmados y tu actitud completamente cambiada. Elena, no puedes dejarme aquí encerrada sin comida ni agua. Eso es intento de asesinato». Se rió con una carcajada que me partió el alma. «Asesinato no, mamá. Simplemente una lección muy necesaria sobre las consecuencias de la terquedad». El sonido del motor del coche alejándose por el sendero de grava se desvaneció lentamente, dejándome en un silencio absoluto que jamás había experimentado. La casa de campo, que siempre había sido mi refugio de paz y recuerdos felices, se había convertido en mi prisión. Durante las primeras horas después de que Elena se marchara, el shock me mantuvo paralizada. Me senté en el sofá del salón, mirando los restos destrozados de mi teléfono móvil, esparcidos por el suelo, intentando procesar la magnitud de lo que había ocurrido. Mi propia hija, la niña a quien había dedicado 40 años de mi vida, me había abandonado para morir. Cuando finalmente reaccioné, ya había anochecido. Sin electricidad, la casa estaba sumida en una oscuridad total. Busqué a tientas las velas de emergencia que siempre guardaba en el cajón de la cocina, agradeciendo mentalmente a mi abuela por haberme enseñado a mantener siempre suministros básicos en la casa de campo. La luz temblorosa de las velas creaba sombras danzantes en las paredes de piedra, dándole a la casa un aspecto fantasmagórico que nunca antes había notado. El silencio era opresivo, interrumpido únicamente por el viento nocturno que silbaba entre los olivos. Intenté abrir cada puerta y ventana, confirmando lo que ya sabía. Elena había escondido todas las llaves y las rejas de hierro forjado convertían las ventanas en barrotes. La puerta trasera, que daba al huerto, también estaba cerrada con llave desde el exterior. El lunes 17 de julio
Amaneció con un calor abrasador que prometía ser insoportable. Sin agua corriente, sin electricidad para el ventilador y sin comida, comprendí que Elena había calculado perfectamente su plan. En pleno julio, en Cuenca, con temperaturas que superarían los 38 grados, la deshidratación me mataría en pocos días. Pero yo no era la mujer frágil que Elena creía conocer. 40 años criando sola a una hija, trabajando turnos dobles, enfrentando crisis económicas y problemas de salud, me habían enseñado a ser más resistente de lo que parecía. Comencé revisando sistemáticamente cada rincón de la casa, buscando algo que Elena pudiera haber pasado por alto. En el armario de la despensa encontré una lata de tomate que había rodado detrás de una estantería, y en el fondo de un cajón, un paquete de galletas saladas olvidado desde la última visita. Pero el verdadero descubrimiento llegó cuando subí al desván, un espacio al que raramente accedía, porque la escalera de madera era empinada y peligrosa. Elena, acostumbrada a la comodidad de su vida en Madrid, probablemente ni siquiera recordaba que existía ese espacio. El desván estaba lleno de trastos antiguos, baúles con ropa de mis abuelos, herramientas oxidadas, cajas con documentos amarillentos. Pero mientras movía una caja especialmente pesada, noté que el suelo de madera sonaba hueco en esa zona. Apartando más cajas, descubrí una trampilla de madera casi invisible, pintada del mismo color que el resto del suelo. La manija estaba tan oxidada que tuve que usar una llave inglesa vieja para abrirla. Lo que encontré debajo me dejó sin aliento. Una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades de la casa. El aire que subía desde abajo olía a humedad y a tiempo, pero también traía una brisa fresca que contrastaba dramáticamente con el calor sofocante del desván. Armada con 3 velas y el valor de la desesperación, comencé el descenso por las escaleras de piedra. Los peldaños estaban húmedos y resbaladizos, tallados directamente en la roca viva que servía de cimiento a la casa. La escalera terminaba en una habitación subterránea que me dejó completamente asombrada. Era un búnker construido durante la Guerra Civil, perfectamente conservado después de casi 90 años. Las paredes de piedra estaban cubiertas con mapas amarillentos de la región, y había muebles de madera maciza que parecían haber sido instalados para una estancia prolongada. Pero lo más extraordinario eran los suministros. Docenas de latas de conservas, sacos de legumbres secas, garrafones de agua potable, mantas de lana gruesa, lámparas de aceite con combustible, incluso medicinas básicas almacenadas en frascos herméticos. Mi abuelo jamás me había mencionado la existencia de este refugio. Probablemente lo había construido en secreto durante los años más duros de la guerra, cuando las familias rurales vivían con el terror constante de los bombardeos y las incursiones militares. Pero el descubrimiento más increíble estaba en una mesa de madera ubicada en el fondo del búnker. Un aparato de radio de onda corta, claramente más moderno que el resto del equipamiento. Tenía una nota pegada con cinta adhesiva. Para emergencias. Frecuencia 14.205 MHz. Indicativo IA3XYZ. El aparato estaba conectado a una antena que desaparecía por un conducto tallado en la roca, probablemente llegando hasta la superficie en algún punto oculto del terreno. Había una batería de coche conectada al sistema, y sorprendentemente, cuando probé el interruptor, se encendieron las luces del panel frontal. Recordé entonces que el anterior propietario de una finca vecina, don Sebastián Morales, había sido radioaficionado. Había fallecido hace 3 años, pero aparentemente había instalado este equipo de emergencia en el búnker de mi casa, probablemente con algún acuerdo con mis abuelos que yo desconocía. El martes 18 de julio, después de pasar mi primera noche en el refugio subterráneo, decidí intentar usar la radio. No tenía experiencia con equipos de comunicaciones, pero la desesperación me dio el coraje necesario para experimentar. Siguiendo las instrucciones básicas escritas a mano junto al aparato, logré sintonizar la frecuencia indicada. Al principio solo escuchaba estática, pero hacia el mediodía capté una voz clara hablando en español.
CQ. Aquí IEA3 IBC. Desde Valencia. Buscando contacto local. Cambio. Con las manos temblando tomé el micrófono y respondí. Aquí Carmen. Desde una casa de campo en Cuenca. Necesito ayuda urgente, por favor. La respuesta fue inmediata. Carmen. Aquí Ramón. IEA3 ABC. Te escucho perfectamente. ¿Cuál es tu emergencia? Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué mi situación a Ramón, un radioaficionado de Valencia, que resultó ser un hombre mayor, jubilado, con mucha experiencia ayudando en situaciones de emergencia. Carmen, esto es muy grave, me dijo después de escuchar mi historia. Lo que tu hija ha hecho constituye varios delitos: secuestro, abandono de persona vulnerable, posiblemente intento de homicidio. Necesitas contactar inmediatamente con las autoridades. Pero no sé cómo hacerlo desde aquí, respondí. No tengo teléfono, no puedo salir de la casa. Déjamelo a mí, dijo Ramón. Tengo contactos en la Guardia Civil y conozco abogados especializados en este tipo de casos. Pero primero, necesito que me des todos los datos. Tu nombre completo, la dirección exacta de la casa, los nombres de las personas involucradas. Le proporcioné toda la información que me pidió, incluyendo el nombre de mi abogado, Jordi Martín López, en Valencia. Carmen, vas a estar bien, me aseguró Ramón. Voy a contactar inmediatamente con Jordi y con la Guardia Civil. Mientras tanto, mantén la radio encendida cada día a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Yo estaré aquí para coordinar tu rescate. Por primera vez desde que Elena me había abandonado, sentí una chispa de esperanza. No estaba completamente sola. Había encontrado una vía de comunicación con el mundo exterior y pronto tendría ayuda profesional para salir de esta pesadilla. Pero también comprendí que esta era mi oportunidad para algo más que un simple rescate. Elena creía que me había dejado indefensa y aislada, completamente a su merced. No tenía idea de que había encontrado no solo la manera de sobrevivir, sino también de documentar meticulosamente su crimen y preparar una respuesta que jamás olvidaría. El miércoles 19 de julio, a las 12 del mediodía exactas, me encontraba sentada frente a la radio con el corazón palpitando de expectación. Había dormido mejor la noche anterior, sabiendo que ya no estaba completamente aislada del mundo. Carmen, aquí Ramón, IEA3 ABC. Escuché la voz familiar que se había convertido en mi salvavidas. Tengo noticias importantes para ti. Te escucho, Ramón, respondí, aferrándome al micrófono como si fuera mi última esperanza. Contacté anoche con tu abogado Jordi Martín López. Inicialmente se mostró escéptico cuando le expliqué la situación, pero cuando le mencioné detalles específicos que solo tú podrías conocer, comprendió que era real. Está completamente indignado por lo que te ha hecho Elena. Una mezcla de alivio y validación me inundó. Jordi había sido testigo de los meses de presión que Elena había ejercido sobre mí y sabía mejor que nadie las verdaderas intenciones detrás de esos documentos de transferencia. Jordi quiere que sepas que inmediatamente suspendió cualquier proceso legal que pudiera beneficiar a Elena, continuó Ramón. También ha contactado con la Guardia Civil de Cuenca. Hay una patrulla preparada para ir a rescatarte, pero Jordi sugiere que esperemos un poco más. ¿Esperar? ¿Por qué?, pregunté confundida. Porque quiere convertir esto en una operación coordinada que garantice que Elena y sus cómplices enfrenten las máximas consecuencias legales posibles. Si te rescatamos ahora mismo, Elena podría alegar que fue un malentendido, que planeaba regresar antes, que dejó comida que no encontraste. Pero si documentamos cada día de abandono, cada elemento del plan premeditado, el caso será irrefutable. La lógica de Jordi era impecable, pero también aterradora. ¿Cuánto tiempo más tendría que quedarme aquí? Jordi calcula que Elena regresará el sábado o domingo, después de su crucero. Si te rescatamos unas horas antes de su llegada, tendremos evidencia completa de una semana de abandono intencional
además de poder organizar una emboscada legal que la tome completamente desprevenida. Durante la conversación, Ramón me explicó que había contactado también con Laura García Serrano, una periodista de investigación de Valencia especializada en casos de abuso familiar y fraude patrimonial. Laura está fascinada con tu caso, me dijo Ramón. Dice que representa un patrón muy común que rara vez se documenta tan completamente. Hijos adultos que explotan emocionalmente a sus padres mayores para obtener herencias anticipadas. La idea de convertir mi tragedia personal en un caso público me producía sentimientos contradictorios. Por un lado, me aterraba la exposición mediática. Por otro, comprendía que podría ayudar a otros padres que estuvieran viviendo situaciones similares. Ramón, hay algo más que necesito contarte, le dije. Encontré una grabadora antigua aquí en el búnker, con cintas vírgenes. He estado grabando mi testimonio completo cada noche. Cómo Elena me manipuló durante meses, las amenazas veladas, la conversación que escuché la noche anterior al abandono, todo lo que me dijo antes de irse. Excelente, Carmen. Esa documentación será crucial. Pero Jordi también quiere que grabes algo específico. Cualquier comunicación que puedas tener con Elena durante estos días. Me explicó que Elena probablemente intentaría contactarme durante la semana, esperando encontrarme quebrada psicológicamente y dispuesta a ceder a sus demandas. Si lograba grabar esas conversaciones, tendríamos evidencia directa de su conocimiento del abandono y su intención criminal. «¿Pero cómo va a contactarme si destruyó mi teléfono?», pregunté. «Elena es inteligente, pero también arrogante», respondió Ramón. «Probablemente asumió que encontrarías alguna manera de comunicarte con ella. Tal vez esperaba que salieras caminando hasta el pueblo para usar un teléfono público, o que algún vecino te ayudara. Lo que no sabe es que te has convertido en invisible para ella». Durante los días siguientes, establecimos una rutina de comunicación. Ramón y yo nos contactábamos a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Él me mantenía informada sobre los preparativos legales y yo le proporcionaba actualizaciones sobre mi estado físico y emocional. Jordi había comenzado a preparar una estrategia legal multifacética. Presentaría cargos criminales por secuestro, abandono de persona vulnerable e intento de homicidio. Simultáneamente, invalidaría cualquier documento que Elena hubiera intentado hacer firmar bajo coacción y modificaría mi testamento para excluirla completamente de cualquier herencia. «Tu abogado quiere que sepas algo muy importante», me dijo Ramón el jueves 20. «Ha estado investigando las finanzas de Elena y Miguel y ha descubierto información muy reveladora». «¿Qué tipo de información?». «Aparentemente Miguel y Elena han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades reales. Tienen deudas significativas con varios bancos. Han solicitado múltiples préstamos usando como garantía propiedades que aún no poseen. Y hay indicios de que Antonio, el suegro, también está en problemas financieros». Esta revelación puso en perspectiva toda la presión que había sentido durante los últimos meses. Elena no solo quería mi herencia por codicia, la necesitaba desesperadamente para salvar su propio futuro financiero. «Jordi cree que cuando Elena regrese y te encuentre desaparecida, entrará en pánico total», continuó Ramón. «No solo por las implicaciones legales, sino porque necesita esos documentos firmados para resolver sus propios problemas económicos». El viernes 21 por la tarde, mientras grababa mi testimonio diario en la vieja grabadora, escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Me quedé completamente inmóvil, escuchando atentamente. Era el sonido de un motor acercándose por el sendero. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Elena no debería regresar hasta el sábado o domingo. ¿Habían cambiado sus planes? ¿O era la Guardia Civil viniendo a rescatarme? Subí silenciosamente las escaleras del búnker y me acerqué a una ventana desde donde podía ver el sendero de acceso sin ser vista. Un coche blanco que no reconocía se detuvo frente a la casa. Del vehículo bajó un hombre mayor vestido con uniforme de cartero rural.
Se acercó a la puerta principal y golpeó varias veces. «Señora Carmen, correo urgente para usted». Me quedé paralizada. Si respondía, revelaría que estaba viva y en la casa, lo cual podría complicar el plan de Jordi. Pero si no respondía, el cartero se iría y posiblemente reportaría que la casa parecía abandonada. El hombre siguió golpeando durante varios minutos. Luego caminó alrededor de la casa, probando puertas y llamando mi nombre. Finalmente deslizó un sobre por debajo de la puerta principal y se marchó. Cuando el sonido del motor se desvaneció completamente, bajé a recoger el sobre. Era un telegrama enviado desde Las Palmas de Gran Canaria, fechado el día anterior. «Mamá, esperamos que hayas reconsiderado tu posición. El calor de Cuenca en julio puede ser mortal para una persona mayor. Regresamos el domingo. Esperamos encontrar los documentos firmados. Elena». Mis manos temblaron al leer el mensaje. Elena no solo sabía exactamente lo que me estaba haciendo, estaba disfrutándolo. El telegrama era una amenaza clara, calculada para quebrar mi resistencia en el último momento, pero también era la evidencia perfecta que necesitaba. Elena había documentado por escrito su conocimiento del abandono, la premeditación del plan y su intención de mantenerme prisionera hasta obtener lo que quería. Esa noche, mientras grababa el análisis completo del telegrama, comprendí que Elena había cometido el error fatal de subestimarme completamente. Creía que me encontraría destrozada, desesperada, dispuesta a firmar cualquier cosa para salir de mi prisión. No tenía idea de que me había convertido en una estratega, documentando meticulosamente cada aspecto de su crimen, preparándome para una confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. El sábado 22 de julio amaneció con una claridad cristalina que contrastaba dramáticamente con la tormenta emocional que se preparaba en mi interior. Había dormido apenas 3 horas, despertándome constantemente para revisar el plan que Jordi, Ramón y yo habíamos coordinado meticulosamente durante los últimos días. A las 10 de la mañana, según nuestro cronograma establecido, me senté frente a la radio para la comunicación más importante de toda esta pesadilla. «Carmen, aquí Ramón». Escuché su voz tranquilizadora. «Jordi está conmigo esta mañana, conectado a través de un teléfono de manos libres. Vamos a proceder con la fase final de nuestro plan». «Buenos días, Carmen». Escuché la voz familiar de mi abogado a través de la conexión. «¿Tienes el telegrama de Elena a tu alcance?» «Sí, Jordi. Lo tengo aquí, junto con todas las grabaciones que he estado haciendo durante la semana». «Perfecto. Ahora necesito que ejecutes exactamente lo que hemos planeado. El timing es crucial para maximizar el impacto psicológico en Elena y asegurar que su reacción quede completamente documentada. Durante la semana, mientras Elena disfrutaba su crucero creyendo que me tenía completamente bajo control, yo había transformado el búnker en una sala de operaciones. Tenía organizadas cronológicamente todas las cintas con mis testimonios, copias de los documentos fraudulentos que Elena había intentado hacerme firmar, el telegrama amenazante y fotografías que había tomado con una cámara vieja de cada rincón de mi prisión improvisada. «Jordi, ¿estás seguro de que este plan va a funcionar?», pregunté, sintiendo mariposas en el estómago. «Carmen, conozco a Elena desde que era pequeña. La vi crecer. Vi cómo se transformó después de casarse con Miguel. Es inteligente, pero también impulsiva cuando se siente amenazada. Su mayor debilidad es su arrogancia. Cree que controla completamente la situación». El plan era psicológicamente sofisticado. En lugar de simplemente esperar a que Elena regresara para confrontarla, íbamos a subvertir completamente su sensación de control, enviándole un mensaje que la aterrorizaría. «Ramón tiene un contacto en Las Palmas que puede entregar mensajes a pasajeros de cruceros», explicó Jordi. «Vamos a hacer que Elena crea que has descubierto algo en esa casa que compromete gravemente a su familia. Habíamos calculado que Elena estaría en su camarote del crucero alrededor del mediodía,
probablemente relajándose después del desayuno, sintiéndose completamente segura de que me tenía atrapada y quebrada psicológicamente. ¿Qué exactly voy a decirle en el mensaje?, pregunté. Algo que la haga creer que has encontrado secretos familiares que ella desconoce, respondió Jordi. Elena sabe que esa casa tiene casi 200 años de historia familiar. También sabe que Antonio, su suegro, ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre la propiedad. Vamos a explotar sus propias inseguridades. A las 11:30, Ramón me confirmó que su contacto en Las Palmas había localizado el crucero y estaba listo para entregar el mensaje directamente a Elena en su camarote. «Carmen, cuando te dé la señal, vas a dictar exactamente el mensaje que hemos preparado», me dijo Ramón. «Mi contacto lo escribirá palabra por palabra y se lo entregará a Elena diciéndole que es un telegrama urgente de emergencia familiar». Mi corazón latía tan fuerte que creí que se escucharía a través de la radio. Durante una semana había sido la víctima indefensa del plan cruel de Elena. Pero en los próximos minutos yo tomaría el control de la situación de una manera que ella jamás podría anticipar. «Adelante, Carmen», me indicó Ramón. «Dicta el mensaje ahora». Con voz firme que me sorprendió a mí misma, comencé. «Para Elena Ruiz Vega, camarote 247, crucero Melody of the Seas. Mensaje urgente de Carmen Ruiz. Elena. Encontré el búnker y lo que escondían aquí abajo. Ya contacté con quienes necesitaba contactar. Las grabaciones están seguras. No estoy sola. Los documentos que Antonio buscaba están en mis manos. Tienes 48 horas, Carmen». «Perfecto», confirmó Ramón. «El mensaje será entregado en los próximos 30 minutos». La genialidad del mensaje radicaba en su ambigüedad calculada. Elena sabía que había un búnker, porque Antonio había inspeccionado minuciosamente la propiedad el día de su llegada. El mensaje la haría creer que yo había encontrado documentos comprometedores relacionados con las investigaciones de Antonio, posiblemente algo ilegal que explicara su desesperación por obtener la propiedad. «¿Qué tipo de documentos cree Elena que podrías haber encontrado?», me preguntó Jordi. «No lo sé exactamente, pero Antonio estuvo tomando fotografías y medidas muy específicas. También hizo preguntas extrañas sobre los impuestos que pago, sobre si había habido excavaciones en el terreno, sobre la antigüedad exacta de la construcción. Eso sugiere que Antonio podría estar planeando algún tipo de desarrollo ilegal en tu propiedad», analizó Jordi. «Posiblemente construcciones no autorizadas, modificaciones que requieren permisos especiales o incluso búsquedas arqueológicas clandestinas». Durante la siguiente hora, permanecimos conectados a través de la radio, esperando noticias del contacto de Ramón en Las Palmas. Finalmente, a la 1:30 de la tarde, recibimos la confirmación. «Mensaje entregado», reportó Ramón. «Mi contacto dice que Elena se puso completamente pálida al leer el telegrama. Inmediatamente comenzó a hacer llamadas telefónicas frenéticas desde el teléfono del barco». «¿Pudo escuchar algo de las conversaciones?», preguntó Jordi. «Alcanzó a escuchar que Elena le gritaba a alguien: ¿estás seguro de que no dejamos nada comprometedor en esa casa? ¿Y cómo es posible que esté comunicándose con alguien?». Una oleada de satisfacción me recorrió el cuerpo. Por primera vez en meses, Elena era la que estaba experimentando miedo, confusión y pérdida de control. «Carmen, necesito que te prepares para la siguiente fase», me dijo Jordi. «Elena va a intentar contactarte desesperadamente durante las próximas horas. Probablemente enviará más telegramas. Posiblemente incluso trate de conseguir que alguien vaya a verificar tu estado en la casa. ¿Qué hago si viene alguien?». «Absolutamente nada. Permaneces oculta en el búnker hasta que yo te dé la orden específica de salir. Elena no puede saber que estás viva y en comunicación con nosotros hasta el momento exacto que elijamos para la confrontación final». A las 3 de la tarde, exactamente como Jordi había predicho, llegó otro telegrama deslizado por debajo de la puerta. Esta vez
El mensaje revelaba la desesperación total de Elena. «Mamá, no sé qué encontraste, pero podemos hablar. Regresamos hoy mismo. No hagas nada precipitado. Todo tiene explicación». «Elena, ¿ves la diferencia en el tono?», me señaló Jordi cuando le leí el segundo telegrama durante nuestra comunicación de las 6 de la tarde. Ya no es la Elena arrogante que te amenazaba con el calor mortal de julio. Ahora es una mujer aterrorizada que ha perdido completamente el control de la situación. ¿Pero qué cree que encontré realmente?, pregunté. «No importa qué crea. Lo importante es que ya no se siente segura, ya no confía en que su plan sea infalible. La Elena que regrese mañana será una mujer desesperada, impulsiva, propensa a cometer errores que podemos documentar y usar en su contra». Esa noche, mientras grababa mi testimonio final antes de la confrontación, comprendí que había experimentado una transformación completa. La mujer frágil que Elena había abandonado para morir ya no existía. En su lugar había nacido una estratega determinada, alguien que había aprendido a convertir la traición en poder, el abandono en evidencia y el miedo en justicia. Elena regresaría esperando encontrar a una madre quebrada y desesperada. En cambio, se enfrentaría a una mujer que había documentado meticulosamente cada aspecto de su crimen y estaba completamente preparada para las consecuencias que ella misma había desencadenado. El domingo 23 de julio, a las 5 de la mañana, me despertó el sonido inconfundible de un motor acelerando por la carretera rural que conducía hacia la casa de campo. Desde mi refugio en el búnker, subí silenciosamente las escaleras y me posicioné en el punto de observación que había establecido durante la semana. Una ventana del primer piso, desde donde podía ver perfectamente el sendero de acceso sin ser detectada. Un taxi amarillo con matrícula de Madrid se detuvo bruscamente frente a la casa, levantando una nube de polvo que brillaba en la luz dorada del amanecer. Elena bajó del vehículo como una furia, con el cabello despeinado, llevando únicamente un bolso de mano y una maleta pequeña. Detrás de ella, Miguel emergió del taxi con movimientos torpes, obviamente agotado por el viaje nocturno. «¡Papá, páguele al taxista!», le gritó Elena a Miguel mientras corría hacia la puerta principal de la casa. Podía escuchar sus gritos desde mi escondite. «¡Mamá! ¡Carmen! Abre la puerta inmediatamente». Los golpes en la puerta de madera resonaban por toda la casa vacía, creando un eco fantasmagórico que me erizaba la piel. Elena alternaba entre súplicas desesperadas y amenazas airadas. «Mamá, sé que estás ahí dentro. Recibí tu mensaje. Podemos resolverlo todo, pero necesito que abras esta puerta». Miguel se acercó con las llaves que Elena había escondido cuando me encerró. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba abrir la cerradura. Después de varios intentos fallidos, finalmente logró abrir la puerta principal. «¡Carmen! ¿Dónde estás?», gritó Elena corriendo por toda la planta baja. «No puede haber salido. Cerré todas las puertas. Escondí todas las llaves». La escuchaba corriendo de habitación en habitación, abriendo armarios, moviendo muebles, buscando desesperadamente cualquier rastro de mi presencia. Miguel la siguió más lentamente, obviamente confundido por la situación. «Elena, cálmate», le decía Miguel. «Explícame qué está pasando exactamente. ¿Qué mensaje recibiste? ¿De qué documentos habla tu madre? No lo entiendes», le gritó Elena. «Ella encontró algo que no debería haber encontrado, y está comunicándose con gente». Los escuché subir al primer piso, sus pasos resonando directamente encima de mi cabeza. Elena revisaba cada habitación con una desesperación que rayaba en la histeria. «¿Pero cómo se comunicó contigo?», insistía Miguel. «Destruiste su teléfono. No hay línea fija. No hay internet». «No lo sé, pero lo hizo. El mensaje llegó al crucero. Decía que había contactado con quien necesitaba contactar». Durante las siguientes 2 horas, Elena y Miguel registraron meticulosamente cada centímetro de la casa. Movieron todos los muebles, revisaron cada armario
Incluso bajaron al sótano tradicional donde se guardaban las herramientas de jardinería, pero jamás se les ocurrió buscar una entrada oculta en el desván. Elena, acostumbrada a la comodidad urbana, probablemente había olvidado por completo la existencia de ese espacio en la casa de su infancia. «No está aquí», dijo finalmente Miguel, jadeando por el esfuerzo. «Carmen no está en esta casa». «Pero eso es imposible», insistió Elena. «La dejé encerrada, sin llaves, sin comida, sin agua. Las ventanas tienen rejas. No puede haber salido. Elena, tenemos que considerar la posibilidad de que tu madre, que Carmen, que algo le haya pasado». Un silencio escalofriante llenó la casa. Desde mi escondite pude escuchar el sonido de Elena llorando. Pero no eran lágrimas de dolor por mi bienestar. Eran lágrimas de pánico por las implicaciones legales de mi desaparición. «No, no, no», murmuraba Elena. «Si está muerta, si murió aquí. Miguel, me acusarán de asesinato. Iremos a la cárcel. Perderemos todo. Cálmate, Elena. Tenemos que pensar con lógica. Si tu madre salió de esta casa, tuvo que dejar rastros. Busquemos pistas sobre cómo escapó o a dónde fue». Durante la siguiente hora, observé cómo Elena y Miguel inspeccionaban el exterior de la propiedad. Revisaron cada ventana, cada puerta, el tejado, incluso el pozo antiguo que había en el patio trasero. Elena encontró los restos destrozados de mi teléfono móvil, exactamente donde los había dejado una semana antes. Los recogió con manos temblorosas, como si fueran evidencia de un crimen que ahora la aterrorizaba. «Mira esto», le dijo a Miguel, mostrándole los pedazos de plástico y vidrio. «Yo destrocé su teléfono. Ella no tenía manera de comunicarse con nadie». «Elena, ¿exactamente qué le dijiste a tu madre antes de irte al crucero?», preguntó Miguel con una seriedad que no había mostrado antes. Elena vaciló antes de responder. Le dije que tenía una semana para reconsiderar su posición sobre los documentos». «¿Qué más le dijiste?» Que se iba a pudrir aquí hasta que entendiera que no tenía otra opción». Miguel se quedó helado. «Elena, ¿te das cuenta de lo que eso significa legalmente? Si algo le pasó a tu madre, tus propias palabras constituyen evidencia de premeditación. Pero no era en serio. Solo quería asustarla. Quería que firmara los documentos. Elena, escúchate a ti misma. Encerraste a una mujer de 68 años, sin comida, sin agua, sin comunicación, en pleno julio, con temperaturas de 40 grados. ¿Cómo puede no ser en serio? Por primera vez desde que los conocía, Miguel parecía estar viendo a Elena con claridad, comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Miguel finalmente. «Tenemos que reportar que tu madre está desaparecida». «No, no podemos llamar a la policía», gritó Elena. «Cuando investiguen van a descubrir que la dejé encerrada. Van a encontrar los documentos que quería hacerle firmar. Van a saber que tenía motivos financieros. Elena, si no reportamos su desaparición y luego la encuentran, si encuentran su cuerpo, será mucho peor para nosotros». La conversación continuó durante horas, alternando entre pánico, culpas mutuas y tentativas desesperadas de encontrar una explicación que los exonerara. Elena llamó varias veces a Antonio desde el teléfono fijo de la casa, gritándole sobre la desaparición y exigiéndole que viniera inmediatamente a Cuenca. «Papá, tienes que ayudarnos. Carmen desapareció y el plan se fue al carajo. Decía en su mensaje que encontró algo tuyo. ¿Qué dejaste en esta casa? ¿Qué documentos?». No podía escuchar las respuestas de Antonio, pero las reacciones de Elena sugerían que él estaba igualmente desesperado y confundido. A media tarde, Elena tomó una decisión que reveló completamente su verdadero carácter. En lugar de llamar a la policía para reportar mi desaparición, decidió limpiar meticulosamente la casa para eliminar cualquier evidencia de lo que había hecho. «Miguel, ayúdame a limpiar todo», le ordenó.
Tenemos que eliminar cualquier rastro de que estuve aquí la semana pasada. Si alguien pregunta, diremos que vinimos juntos el fin de semana, encontramos la casa vacía y asumimos que Carmen había decidido irse a Valencia por su cuenta. Elena, eso es obstrucción de la justicia, protestó Miguel. Estás empeorando las cosas. Las cosas ya no pueden empeorar más, gritó Elena. Mi madre desapareció. Probablemente está muerta. Y yo soy la principal sospechosa. Lo único que podemos hacer es minimizar la evidencia. Durante las siguientes horas, los observé limpiar frenéticamente la casa, lavando platos, aspirando alfombras, eliminando cualquier rastro de la semana que Elena había pasado planificando mi muerte. Pero lo que no sabían era que cada palabra, cada acción, cada decisión que tomaron durante esas horas estaba siendo documentada meticulosamente. Ramón y yo habíamos establecido comunicación de emergencia cada 2 horas y yo le había reportado todo lo que estaba presenciando. Elena creía que estaba encubriendo su crimen. En realidad, estaba proporcionándome evidencia adicional de obstrucción de la justicia, encubrimiento y conspiración. La confrontación final estaba a solo horas de distancia, y Elena no tenía idea de la tormenta legal que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. El lunes 24 de julio, a las 6 de la mañana exactas, me comuniqué por última vez con Ramón desde el búnker. Elena y Miguel habían pasado toda la noche despiertos, alternando entre limpiar obsesivamente la casa y tener discusiones cada vez más desesperadas sobre qué historia contarían si alguien hacía preguntas sobre mi paradero. «Carmen, es hora», me dijo Ramón con solemnidad. «Jordi está en camino con la Guardia Civil y Laura García. Llegarán en exactamente 2 horas. ¿Estás preparada para esto?» «Más preparada de lo que Elena jamás podría imaginar», respondí, sintiendo una calma extraña después de una semana de terror y planificación. «Recuerda, cuando escuches 3 toques largos en la puerta principal, seguidos de 2 cortos, esa será la señal. Sales del búnker, pero permaneces oculta hasta que Jordi te dé la orden específica de aparecer. Tata». Durante las siguientes 2 horas, desde mi posición de observación, vi cómo Elena y Miguel terminaban de borrar systematically cualquier evidencia de su presencia durante la semana anterior. Habían lavado todas las sábanas, aspirado cada alfombra, incluso habían fregado las paredes de la cocina donde Elena había gritado sus amenazas. «¿Crees que es suficiente?», le preguntaba Miguel constantemente. «Tiene que ser suficiente», respondía Elena. «Si alguien pregunta, Carmen vino sola el sábado. Nosotros llegamos ayer domingo y la encontramos desaparecida. Punto. A las 8 en punto de la mañana, exactamente según el cronograma acordado, escuché el sonido inconfundible de varios vehículos acercándose por el sendero rural. Elena y Miguel se pusieron rígidos, mirando por las ventanas con expresiones de pánico absoluto. «Son 3 coches», susurró Miguel. «Uno de la Guardia Civil, otro que parece oficial y un tercero que no reconozco». Elena corrió hacia el baño, probablemente para vomitar por los nervios. Miguel se quedó paralizado en el salón, claramente sin saber qué hacer o decir. Los 3 toques largos seguidos de 2 cortos resonaron por toda la casa. Era la señal de Jordi. Salí del búnker por primera vez en una semana, cargando conmigo una bolsa con todas las cintas grabadas, las fotografías que había tomado y los telegramas amenazantes de Elena. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se escucharía por toda la casa. Me posicioné en la escalera del primer piso, desde donde podía escuchar perfectamente todo lo que ocurría en la planta baja, pero permaneciendo invisible hasta el momento preciso. Miguel abrió la puerta con manos visiblemente temblorosas. «Buenos días», dijo con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su nerviosismo extremo. «Buenos días». Escuché la voz autoritaria de un oficial de la Guardia Civil. «Soy el sargento Ruiz Hernández. Hemos recibido una denuncia urgente relacionada con una desaparición en esta propiedad.
¿Podemos pasar? Por supuesto, respondió Miguel, haciéndose a un lado. Aunque no entiendo... ¿Una desaparición? Escuché las pisadas de varias personas entrando en la casa. Elena apareció desde el baño, intentando componerse pero con los ojos rojos y la cara pálida. Señora Elena Ruiz Vega, supongo, dijo una voz que reconocí inmediatamente como la de Jordi. Sí, soy Elena. ¿Quién es usted y qué están haciendo en la casa de mi madre? Soy Jordi Martín López, abogado de su madre Carmen Ruiz Moreno. ¿Y ella? Escuché el sonido de pasos de tacones. Es Laura García Serrano, periodista de investigación especializada en casos de fraude familiar. No entiendo qué está pasando aquí, dijo Elena, pero su voz había perdido toda la arrogancia que la caracterizaba. Mi madre no está aquí. Llegamos ayer y encontramos la casa vacía. ¿Llegaron ayer?, preguntó el sargento. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a la señora Carmen? Elena vaciló peligrosamente antes de responder. La semana pasada. Vinimos a pasar el fin de semana aquí, pero ella decidió regresar a Valencia antes que nosotros. ¿El fin de semana pasado?, insistió Jordi. ¿Estás segura de esa cronología, Elena? Sí, estoy segura. Es interesante, continuó Jordi con un tono que reconocí como su voz de tribunal. Porque tenemos evidencia de que su madre ha estado comunicándose con diversas personas durante toda esta semana. De hecho, tenemos registro de mensajes que usted misma envió desde Las Palmas. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir la tensión eléctrica llenando toda la casa. No sé de qué mensajes habla, balbuceó Elena. Laura García intervino con voz profesional. Señora Ruiz, tengo aquí copias de 2 telegramas enviados desde Las Palmas a esta dirección durante los últimos 3 días. Uno amenazando a su madre con el calor mortal de julio, otro rogándole que no haga nada precipitado. ¿Puede explicar el contexto de estos mensajes? Esos mensajes... Era porque estábamos preocupados. ¿Preocupados por qué, exactly?, preguntó el sargento. Si según su versión, su madre había regresado sana y salva a Valencia la semana anterior. Miguel intentó intervenir. Oficiales, creo que hay un malentendido. Señor Vega, lo interrumpió Jordi. Le sugiero que permanezca en silencio hasta que pueda consultar con su propio abogado. Las próximas declaraciones que hagan pueden ser utilizadas en su contra en un proceso penal. ¿Proceso penal?, gritó Elena. ¿De qué están hablando? Mi madre está desaparecida y ustedes nos están amenazando. Su madre no está desaparecida, Elena, dijo Jordi con calma mortal. Su madre ha estado en comunicación constante con nosotros durante toda la semana. Ha documentado meticulosamente cada aspecto del abandono intencional al que usted la sometió. Eso es imposible, susurró Elena. ¡Carmen!, gritó Jordi hacia el interior de la casa. «Puedes salir ahora». Con las piernas temblorosas pero la cabeza en alto, bajé lentamente las escaleras llevando mi bolsa de evidencias. El efecto en Elena fue devastador. Se desplomó literalmente, cayendo de rodillas en el suelo de baldosas. «Mamá, estás viva. Gracias a Dios estás viva». «Sí, Elena», dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. «Estoy viva, a pesar de tu mejor esfuerzo por matarme. No era mi intención matarte. Solo quería que firmaras los documentos. Solo quería asustarte. Elena Ruiz Vega», dijo el sargento con autoridad. «Queda usted detenida por los delitos de secuestro, abandono de persona vulnerable en situación de riesgo, amenazas, coacciones e intento de homicidio». Mientras el oficial le leía sus derechos, Elena me miraba con una mezcla de terror y súplica que jamás olvidaré. «Mamá, por favor, diles que fue un malentendido. Diles que no era en serio. Soy tu hija, no puedes hacer esto». «Elena», le respondí mientras Laura García comenzaba a grabar nuestra conversación.
Durante 40 años fuiste mi hija, pero la mujer que me encerró aquí para morir ya no es mi hija. Es una criminal que debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Miguel Vega Santos, continuó el sargento, también queda detenido como cómplice de los delitos mencionados. Mientras los esposaban, Elena gritaba: «Mamá, no puedes hacerme esto. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. No puedes destruir tu propia inversión». Esas palabras fueron lo más revelador que Elena había dicho jamás. Para ella, yo nunca había sido su madre. Había sido una inversión, un recurso que explotar, una fuente de dinero que administrar. «Jordi», le dije a mi abogado mientras Elena y Miguel eran llevados a los coches patrulla, «procede con todos los cargos y asegúrate de que la modificación de mi testamento sea irrevocable». «Ya está hecho, Carmen. Elena ha perdido todo derecho a tu herencia. El testamento quedó blindado legalmente desde el miércoles pasado». Laura García se acercó a mí con su grabadora. «¿Carmen? ¿Hay algo que quiera decir públicamente sobre lo que ha vivido esta semana?» Miré hacia los coches donde Elena lloraba histéricamente, comprendiendo finalmente que había perdido para siempre todo lo que creía que le pertenecía por derecho. «Sí», dije claramente para la grabación. «Hay madres que necesitan entender que el amor incondicional puede crear monstruos. Y hay hijos que necesitan aprender que el sacrificio maternal no es una deuda que cobrar, sino un regalo que honrar». Los meses siguientes a la detención de Elena fueron un torbellino de procedimientos legales que transformaron completamente mi perspectiva sobre la justicia y la familia. Jordi había advertido que el proceso sería largo y emocionalmente agotador, pero nada me había preparado para la guerra mediática que Elena y su equipo de abogados desataron contra mí. El juicio comenzó el 15 de octubre de 2024 en los juzgados de Cuenca. Elena había contratado a Sebastián Morales Ruiz, uno de los abogados penalistas más caros de Madrid, utilizando dinero que posteriormente descubrimos había sido obtenido mediante un préstamo fraudulento, usando mi casa como garantía sin mi conocimiento. La estrategia de defensa de Elena fue tan predecible como despreciable: presentarme como una anciana con principios de demencia senil que había malinterpretado una intervención familiar diseñada para proteger mi bienestar. «Señorías», argumentó Morales durante su alegato inicial, «mi clienta es víctima de una campaña orquestada por individuos que han manipulado a una mujer mayor vulnerable para obtener beneficios económicos y mediáticos». Laura García había publicado una serie de artículos devastadores en El País sobre mi caso, titulada «Cuando los hijos se convierten en verdugos, el drama silencioso del abuso patrimonial familiar». Los artículos habían generado un debate nacional sobre los derechos de las personas mayores y la explotación familiar. Elena, desde su prisión preventiva, había concedido entrevistas exclusivas a varios programas de televisión, presentándose como una hija preocupada que había cometido errores de juicio motivados por el amor maternal. «Mi madre siempre fue muy independiente, muy terca», declaró Elena en una entrevista que me destrozó emocionalmente. «Cuando vimos que ya no podía cuidar de sí misma adecuadamente, intentamos ayudarla. Tal vez nuestros métodos no fueron los correctos, pero nuestras intenciones eran puras». Pero Jordi había preparado un caso legal impenetrable. Durante las 3 semanas que duró el juicio, presentó evidencia abrumadora que desmontó sistemáticamente cada mentira de la defensa. Las grabaciones que había hecho en el búnker fueron la pieza central del proceso. La voz de Elena diciendo: «Vas a pudrirte aquí sola hasta que entiendas que no tienes otra opción», resonó por toda la sala del tribunal, creando un silencio sepulcral entre los asistentes. El testimonio de Ramón, el radioaficionado que había coordinado mi rescate, fue devastador para la defensa. Explicó detalladamente cómo yo había mantenido comunicación diaria, documentando cada aspecto del abandono con fechas y horas precisas.
La señora Carmen no mostraba ningún signo de confusión mental, declaró Ramón. Sus relatos eran coherentes, cronológicamente precisos y emocionalmente consistentes. Era una mujer aterrorizada pero completamente lúcida. Pero fue el testimonio de Antonio Vega, el suegro de Elena, lo que terminó de hundir su defensa. Bajo presión legal por sus propias investigaciones financieras irregulares, Antonio reveló detalles devastadores sobre la conspiración. Elena me contactó en marzo de 2024, confesó Antonio ante el tribunal. Me dijo que necesitaba obtener las propiedades de su madre lo antes posible, porque tenían deudas urgentes que pagar. Yo le sugerí que la aisláramos en un lugar donde no tuviera acceso a asesoramiento legal independiente. La revelación de que el plan había sido premeditado durante meses, no una decisión impulsiva, cambió completamente la perspectiva legal del caso. Miguel, por su parte, había decidido cooperar completamente con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena. Su testimonio reveló aspectos escalofriantes de la personalidad de Elena que yo jamás había visto. Elena solía decir que su madre era un activo infrautilizado, testificó Miguel. Calculaba constantemente el valor de las propiedades y se frustraba porque Carmen no las monetizaba adecuadamente. Llegó a sugerir que internáramos a Carmen en una residencia para obtener un poder notarial completo. El perito psicológico que examinó a Elena durante el proceso proporcionó un análisis que me ayudó a entender cómo mi hija se había transformado en la mujer que intentó matarme. La acusada presenta un patrón de personalidad narcisista con rasgos antisociales, explicó la doctora Patricia Sánchez Moreno. Ha desarrollado una percepción distorsionada de sus derechos sobre los recursos de su madre, justificando moralmente acciones objetivamente criminales. El momento más doloroso del juicio llegó cuando Elena testificó en su propia defensa. Durante 4 horas, la escuché crear una narrativa alternativa de nuestra relación que no tenía ningún parecido con la realidad. Mi madre siempre fue manipuladora emocionalmente, declaró Elena sin mirarme directamente. Utilizaba su sacrificio como una herramienta de control. Me hacía sentir culpable por tener éxito, por casarme, por construir una vida independiente. Cuando Jordi la confrontó con las grabaciones donde me amenazaba explícitamente, Elena respondió con una frialdad que me heló la sangre. Una semana en el campo le habría dado tiempo para reflexionar sobre lo egoísta que había sido. No pretendía hacerle daño físico. «Señora Elena», le preguntó Jordi, ¿era usted consciente de que las temperaturas en Cuenca esa semana superaron los 38 grados? ¿Era consciente de que una persona de 68 años puede morir por deshidratación en menos de 3 días bajo esas condiciones? Yo asumí que encontraría manera de conseguir agua, respondió Elena. ¿Cómo? Exactly. Usted había cortado el suministro de agua, escondido todas las llaves y destruido su único medio de comunicación. Elena no pudo responder. Por primera vez durante todo el proceso, parecía comprender la magnitud real de lo que había hecho. El veredicto se pronunció el 8 de noviembre de 2024. Elena fue condenada a 8 años y 6 meses de prisión por tentativa de homicidio, secuestro, coacciones y fraude documental. Miguel recibió 4 años por complicidad. Antonio fue condenado a 3 años por conspiración y fraude financiero. Además de las condenas penales, el tribunal ordenó que Elena pagara una indemnización de 50.000 euros por daños morales, más todos los gastos legales del proceso. Pero la verdadera justicia llegó con las consecuencias civiles. Jordi había blindado completamente mi patrimonio mediante un testamento irrevocable que excluía permanentemente a Elena de cualquier herencia. Los 760.000 euros de mis propiedades serían donados íntegramente a 3 fundaciones especializadas en protección de personas mayores contra abuso familiar. Elena, le dije durante mi declaración de impacto ante el tribunal, durante 40 años creí que te estaba enseñando el valor del sacrificio
y el amor incondicional. Pero lo único que conseguí fue crear una persona que confunde el amor con la propiedad y el sacrificio con la deuda. Elena lloraba mientras yo hablaba, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Había aprendido a distinguir entre el arrepentimiento genuino y la autocompasión manipuladora. Espero que estos años en prisión te den el tiempo que necesitas para reflexionar sobre quién te has convertido, continué. Y espero que algún día puedas encontrar la manera de vivir contigo misma, sabiendo que intentaste matar a la persona que más te amó en este mundo. Cuando salí del juzgado esa tarde, después de 8 meses de proceso legal, sentí algo que no había experimentado en años: completa libertad emocional. Elena ya no tenía poder sobre mí. Sus manipulaciones, sus chantajes emocionales, sus amenazas veladas, todo había perdido efectividad para siempre. Jordi me acompañó hasta el coche que me llevaría de vuelta a Valencia. «Carmen», me dijo, «has sido increíblemente valiente durante todo este proceso. Muchas madres en tu situación habrían cedido a la presión familiar y social». «Jordi», le respondí, «he aprendido que perdonar sin consecuencias no es compasión, es cobardía». Elena necesitaba enfrentar la realidad de sus acciones, no solo por mi bien, sino por el suyo. Esa noche, en mi apartamento de Valencia, me senté en mi balcón mirando el atardecer mediterráneo y comprendí que, a los 68 años, finalmente había aprendido a valorarme a mí misma, tanto como había valorado a mi hija durante 4 décadas. El 15 de diciembre de 2024, exactamente un mes después de la sentencia, tomé la decisión más liberadora de mis 68 años de vida: vender ambas propiedades y mudarme a Alicante, una ciudad donde nadie conocía mi historia, donde podría reconstruir mi identidad sin el peso aplastante del pasado. La casa de campo en Cuenca, que había sido el escenario de mi casi asesinato, se vendió rápidamente a una pareja joven de Barcelona que planeaba convertirla en una casa rural. Cuando firmé los documentos de venta, sentí como si estuviera cerrando definitivamente un capítulo doloroso de mi vida. El apartamento de Valencia tardó más en venderse, no por falta de interesados, sino porque me costaba separarme de 4 décadas de recuerdos. Cada habitación contaba la historia de mi sacrificio maternal. La mesa de la cocina donde Elena había hecho sus tareas durante la secundaria, el sofá donde la consolé durante su primer desamor, las fotografías en las paredes que documentaban su crecimiento desde bebé hasta la mujer que eventualmente intentó matarme. Ramón, mi salvador radioaficionado, se convirtió en un amigo invaluable durante este periodo de transición. Nos encontrábamos semanalmente en una cafetería del centro de Valencia, donde él me ayudaba a procesar emocionalmente todo lo que había vivido. «Carmen», me dijo durante uno de nuestros encuentros, «has sobrevivido a algo que habría destruido psicológicamente a muchas personas. El hecho de que puedas hablar de Elena sin odio demuestra una fortaleza emocional extraordinaria». «No es que no sienta dolor, Ramón», le confesé. «Es que he aprendido a distinguir entre el dolor productivo y el dolor autodestructivo. Odiar a Elena solo me haría daño a mí misma». Laura García había mantenido contacto conmigo después del juicio, documentando mi proceso de recuperación para una serie de artículos sobre resiliencia en víctimas de abuso familiar. Sus reportajes habían generado un movimiento nacional de apoyo a personas mayores víctimas de explotación por parte de sus propios hijos. Tu caso ha inspirado a cientos de familias a buscar ayuda profesional antes de que las situaciones lleguen a extremos criminales, me explicó Laura durante nuestra última entrevista en Valencia. Has convertido tu tragedia personal en una herramienta de prevención social. El proceso de donación del dinero obtenido por las ventas fue profundamente satisfactorio. Dividí los 760.000 euros entre 3 organizaciones: la Fundación para la Protección de Personas Mayores, la Asociación de Víctimas de Abuso Familiar y un programa de asistencia legal gratuita para ancianos en situación de vulnerabilidad. «Señora Carmen»,
me dijo la directora de la fundación durante la ceremonia de donación. Este regalo permitirá que ayudemos a más de 200 familias durante los próximos 5 años. Su generosidad salvará vidas. En enero de 2025, me instalé definitivamente en Alicante, en un apartamento luminoso con vista al mar Mediterráneo. Por primera vez en 4 décadas, cada decisión sobre mi vida la tomaba pensando únicamente en mi propio bienestar. Me uní a un grupo de voluntarios que ayudaba a alfabetizar adultos mayores, redescubriendo mi pasión por enseñar que había estado dormida durante años. También comencé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo ni recursos para perseguir. ¿No te sientes sola viviendo sin familia?, me preguntó Esperanza, una compañera del grupo de voluntarios que se había convertido en una amiga cercana. «Esperanza», le respondí mientras pintábamos juntas en el parque de la ciudad. «He descubierto que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Durante 40 años viví rodeada de familia, pero emocionalmente vacía. Ahora vivo físicamente sola, pero emocionalmente plena». En marzo de 2025, recibí una carta de Elena desde la prisión. Era la primera comunicación directa que intentaba conmigo desde la sentencia. La carta llegó certificada, con múltiples sellos oficiales que confirmaban su procedencia carcelaria. «Querida mamá», comenzaba la carta con una letra temblorosa que apenas reconocía. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hice, pero necesito que sepas que pienso en ti todos los días. He comenzado terapia psicológica aquí en la prisión y estoy empezando a entender la enormidad de mi traición». La carta continuaba durante 4 páginas, alternando entre disculpas aparentemente sinceras y justificaciones sutiles que revelaban que Elena aún no comprendía completamente la naturaleza criminal de sus acciones. «El psicólogo dice que desarrollé una mentalidad de derecho sobre tu patrimonio», escribía Elena. «Dice que nunca aprendí a verte como una persona independiente, sino como una extensión de mis propias necesidades. Sé que esto no excusa lo que hice, pero espero que pueda ayudarte a entender que nunca quise hacerte daño real». Leí la carta 3 veces antes de tomar una decisión que sorprendió incluso a Jordi cuando lo consulté por teléfono. «Voy a responderle», le dije a mi abogado. «Carmen, no estás obligada a mantener ningún contacto con Elena. De hecho, podría ser contraproducente para tu proceso de sanación. Jordi, no voy a responder porque me sienta obligada. Voy a responder porque tengo cosas importantes que decirle, y esta podría ser mi única oportunidad de cerrar completamente este capítulo». Mi respuesta fue breve pero definitiva. «Elena, he leído tu carta y aprecio que estés recibiendo ayuda psicológica. Sin embargo, necesito que entiendas algo fundamental. Nuestro vínculo maternal se rompió irreparablemente cuando decidiste dejarme morir. No por el acto en sí, sino por la frialdad calculada con la que lo planeaste y ejecutaste. No te escribo con odio, sino con claridad. No habrá reconciliación entre nosotras. Utiliza estos años en prisión para convertirte en una persona capaz de relaciones humanas genuinas, no para intentar reparar lo que es irreparable. Te deseo sanación, pero desde la distancia. Carmen». Envié la carta y bloqueé mentalmente cualquier posibilidad de comunicación futura. Elena necesitaba enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sin la esperanza de mi perdón como muleta emocional. En junio de 2025, casi un año después de mi secuestro, participé como oradora principal en el primer Congreso Nacional sobre abuso familiar contra personas mayores. Mi testimonio fue retransmitido en directo por varios canales de televisión. He aprendido que el amor maternal incondicional puede ser tan destructivo como su ausencia, dije ante una audiencia de 300 profesionales de la salud y trabajadores sociales. Cuando sacrificamos nuestra identidad y dignidad en nombre del amor familiar, no estamos criando hijos amorosos, estamos creando tiranos emocionales
que confunden el cariño con la propiedad. Después de mi conferencia, docenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias de explotación familiar. Me di cuenta de que mi caso no era único, sino parte de una epidemia silenciosa que afecta a miles de familias españolas. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi balcón de Alicante viendo el atardecer mediterráneo, siento algo que no había experimentado en décadas: paz interior completa. A los 68 años, he aprendido que nunca es demasiado tarde para comenzar una vida nueva. Elena saldrá de prisión en 2032, cuando yo tenga 76 años. Para entonces, habré vivido 8 años de libertad auténtica, rodeada de personas que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. No sé si Elena habrá aprendido durante su encarcelamiento a ser una persona capaz de amor genuino, pero sé con certeza que independientemente de su transformación personal, mi vida ya no depende de sus decisiones. He descubierto que la verdadera victoria no fue enviar a Elena a prisión. La verdadera victoria fue aprender, después de 4 décadas de sacrificio, a priorizarme a mí misma sin culpa. Y esa es una lección que ninguna traición puede arrebatarme jamás. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.